Continuamos el enfoque matinal. Todo un placer recibir al más joven de los ministros, pero posiblemente uno de los mejor capacitados. Se llama Juan Ariel Jiménez y Núñez, subrayado el Núñez. Jiménez y Núñez es el ministro de Economía. Bienvenido. Buenos días. Mi familia materna va a agradecer esa mención, el segundo apellido. Núñez. Así es. Perdón, antes de entrar a las honduras de la economía y nuestros problemas, ¿quién es Juan Ariel Jiménez Núñez? Y en especial tu formación, un poco para ubicarnos con quién estamos hablando, por favor. Bueno, Pablo, Nelson, encantado de compartir con ustedes hoy. Juan Ariel Jiménez Núñez, economista, creo que joven, al menos eso dice la ley. Creo. Al menos eso dice la ley. Y me formé aquí en República Dominicana, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, como economista. Posteriormente fui a Harvard a hacer una maestría en desarrollo económico y desde allá me quedé un año más asesorando a algunos países, Etiopía, Guatemala, el informe del Foro Económico Mundial de Haití y República Dominicana. Y así entro en contacto con el gobierno dominicano. Anteriormente yo había trabajado en el Banco Central como economista, luego pues pasé a la subdirección de asuntos cambiarios. Pero estando allá, el gobierno dominicano le solicita a la universidad un apoyo para la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ese es el famoso informe Harvard, que se da en 2010-2012. ¿Tú participaste en ese? Claro que sí. La elaboración de... Curiosamente, yo era alumno del que dirigía el Centro de Desarrollo Internacional. Él pide que alguien le ayude con República Dominicana y le digo yo, mire, yo creo que yo puedo ayudarle. Y así entonces empiezo analizando algunas bases de datos y termino siendo director del proyecto. Bueno, Juan Ariel, vamos a tutearlo porque estamos hablando con un muchacho. Hay una discusión de si es el funcionario más joven en la historia. Ahí vi que desempolvaron a Víctor Gómez Bellé, a Fernando Álvaro Gal, pero esa es otra discusión. La economía, vamos a dejar la planificación y el desarrollo para un chingo más adelante. El gobernador del Banco Central, al hacer el esbozo, el preámbulo del primer semestre, dijo que el crecimiento iba a estar por debajo de lo previsto, 4.5, pero que a final de año se volverá al 5,5%. Pero dijo algo que me llamó la atención. Entre los factores que incidieron para ese bajón en el primer semestre, además del entorno internacional que nunca se queda, dice el gobernador, factores coyunturales. Todo el mundo entiende que fue el ajetreo, la incertidumbre de la política. ¿Está en condiciones la economía de remontar en el segundo semestre? Claro que sí. Bueno, República Dominicana es un país que crece mucho. Históricamente, desde inicio de los años 90, nuestra tasa de crecimiento está alrededor de 5.2%, la más alta de América Latina. O sea, República Dominicana es un país que normalmente es muy dinámico en términos económicos. Y desde 2012 a la fecha, el crecimiento promedio ha sido de 6.1%. De hecho, es importante saber que en el 2018, cuando crecimos al 7%, fuimos la economía de mayor crecimiento en América Latina y una de las 10 mayores economías en términos de crecimiento del mundo. De los 10 países que más crecieron en el mundo en el 2018, República Dominicana fue uno de ellos. Entonces, estamos acostumbrados a crecer mucho. Pero ¿qué pasa? Ya 2019, lo que venimos viendo es que la economía no está tan dinámica como nos acostumbramos a ver. El crecimiento en los primeros 6 meses fue de 4.7% y eso hace que uno piense que está por debajo de la cifra que uno entiende es el potencial de República Dominicana, que es en torno al 5%. Y eso lleva a que la política monetaria entonces se flexibilice, salga más dinero a la calle y se baje la tasa de interés para manejar el ciclo. Y eso es normal, las economías tienen ciclo, es como las personas. Una vez está de buena, otra vez no tan buena. Entonces así pasa con la economía. Y cuando eso ocurre, entonces se reacciona tanto en la política monetaria como en la política fiscal para evitar que el ritmo de crecimiento no sea el esperado. Jiménez Núñez, pero pensando en el béisbol, nosotros nos cuadramos bien, pero no bateamos para el ciclo, no llegamos a 300 puntos. Uno ve el desarrollo de la economía dominicana, las estadísticas de la economía dominicana, sobre todo en crecimiento, y no se corresponde con la desigualdad social, con las tareas pendientes. ¿Qué se puede hacer con el modelo económico, con un pacto fiscal que el gobierno huyó, porque desde que quiso apretar a los empresarios le tiraron a matar y reculó? Entonces,
la posibilidad de un pacto fiscal, el modelo que genere más empleo, que tenemos un problema gravísimo de informalidad. ¿Qué se puede hacer para que ese desarrollo económico, ese crecimiento terrible, ejemplar en América Latina, se exprese en mejores posibilidades, mejores estadísticas sociales del país? Porque, insisto, operamos bien, pero los pacientes se nos mueren. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que República Dominicana se cuadra bien y batea bastante duro. A veces se da jonrón, a veces se batea de triple, de doble, pero la verdad es que bateamos bastante bien, por decirlo en términos de béisbol. Si vemos que ha pasado desde 2012 a la fecha, yo creo que ha cambiado un poco el efecto que tiene el crecimiento económico en los indicadores sociales. ¿Y por qué? Cuando nosotros vemos los datos desde octubre de 2012 a marzo de 2019, que son las fechas que se tienen, se han creado más de 823,000 puestos de trabajo. Anteriormente, el crecimiento de República Dominicana no muchas veces se traducía en mayor incremento en el empleo y en los salarios. Pero ese empleo es sector privado, sector estatal, formal, informal, porque es bueno. Claro que sí, general. Deslindar eso. Sí, es general. Hay que decirlo, claro, con porque una predominancia. Un porcentaje demasiado alto ahí creo que tiene que ver con el Estado. No, el sector privado predomina. Ciertamente en el Estado, sobre todo la contratación de maestros ha llevado a que aumente significativamente, pero el sector privado predomina. ¿La relación cuál es más o menos? Porcentual, más o menos. El sector privado, más del 80% ha sido la creación del empleo que les vengo describiendo, de 823,000 puestos de trabajo. Y además, algo muy interesante es que el salario real está creciendo. ¿Qué es el salario real? Es el poder adquisitivo de lo que nosotros nos ingresa mensualmente. Cuando nosotros tenemos el pago de nuestro trabajo, el cheque, por así decirlo, y vamos al supermercado y tenemos que pagar salud, educación, vivienda, ¿qué poder adquisitivo tiene? Y estamos hablando de que ha crecido más de 22% en esta etapa. Eso es muy importante porque ha sido el incremento del salario real lo que más ha contribuido a la reducción de la pobreza, que ha caído una pobreza de 39.7% a 22.8%, que es el último dato que tenemos. Sobre todo, y creo que lo que más se destaca es la caída en la pobreza rural. La pobreza rural ha pasado de 49.7% y ya está por debajo del 30%. Y ni se diga la pobreza extrema. La pobreza extrema solamente en lo rural ha caído del 15% a menos del 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 2012, 5 de cada 10 personas en el campo eran pobres. Hoy en día, menos de 3 personas de cada 10 en el campo son pobres. Quiere decir que a nivel general, en el país completo, 4 de cada 10 dominicanos estaba en pobreza. Hoy en día nos estamos acercando a solamente 2 de cada 10 dominicanos. Eso es un gran avance. Y sobre todo, hay que destacar que esa disminución de la pobreza ha sido por el incremento en los salarios reales, en el poder adquisitivo de las personas. Entonces, República Dominicana, contrario a lo que pasaba anteriormente, que sí se veían tasas de crecimiento que uno decía, pero ¿cuál es el efecto que está teniendo los indicadores sociales? Y eso se estudia en economía, ¿por qué pasa eso? Pero ha habido un cambio desde 2012. Y cuando uno ve, ha sido fundamentalmente la creación de empleo. ¿Y lo del modelo? Lo del modelo económico siempre hay que reinventarse. De hecho, en este gobierno se ha dado un cambio al modelo económico. Si ustedes se fijan, el apoyo al campo que se ha dado a través de los préstamos del Banco Agrícola, del FEDA, a través de las visitas sorpresa, hacen que se dé esa caída en la pobreza rural por el dinamismo en el sector agropecuario. En mi pregunta anterior mencioné el entorno internacional, que no pinta bueno. Incluso expertos en la materia vaticinan que se aproxima en términos de 8 o 9 meses una recesión mundial. La semana pasada, creo que el lunes pasado, leí un artículo de Financial Times donde se analizan economías de distintos países, principalmente de Europa y Estados Unidos, y dice, vamos hacia una recesión. Pero olvidémonos un poco de la recesión mundial y veamos el impacto de lo que está sucediendo entre Estados Unidos y China. Y nosotros ahí en el medio, de comparón, podría decirse. Bueno, los Estados Unidos ha adoptado una política económica mirando mucho hacia adentro, intentando reactivar sus sectores económicos
sobre todo evitando la entrada de productos del exterior en lo que se conocería de los años 70, por ejemplo, sustitución de importaciones. Eso es algo que no es nuevo. Y además está intentando traer empresas que a partir de los años 90 se localizaron fuera del país buscando mejores condiciones para producir y sobre todo una forma más barata de producir, está intentando traerla nuevamente al mercado norteamericano. Eso es lo que se conoce como reshoring. Anteriormente se iba afuera, los offshore, ahora reshore, traerlos dentro. En ese proceso, pues inicia una política comercial poco aislacionista. No queremos tanto comercio con el mundo, queremos producir nosotros. Y obviamente el más afectado es China, porque es uno de los grandes suplidores de Estados Unidos y del mundo. Entonces, China responde también con un aumento de los aranceles y se da esta guerra comercial que en el pasado siempre ha sido tan perjudicial para la economía mundial. Ya China responde también con devaluación de la moneda, entonces ahí hay una cierta detención que todos esperamos que en algún momento se pueda solucionar y que no pase a mayores. República Dominicana. En ese contexto, República Dominicana hasta el momento no ha sido afectada porque el aumento en los aranceles no ha tocado la República Dominicana. No ha tocado el DERECAFTA, no ha tocado países de la región. Y yo creo que si sabemos hacer las cosas correctas, podemos incluso traer más empresas extranjeras para que se exporte desde República Dominicana. Precisamente por ahí va la cosa, porque esta guerra China-Estados Unidos, nosotros estamos mucho más cerca y somos más dependientes de la economía norteamericana que de la China. Mientras esto no explote, todo parece indicar que aunque al sentido imperial y al proyecto imperial de los Estados Unidos un poco está dejando atrás sus esencias, y hay unas palabras de Ronald Reagan, me da un poquito de pena citarlo, pero sí, brillante, hablando de qué es América, o sea, esa capacidad de América, el único lugar donde usted viene y es americano. Un americano va a España y va a ser un americano. Unas palabras muy, muy adecuadas para todo esto. Para donde yo voy es esta situación China-Estados Unidos a la economía estadounidense hasta ahora le está conviniendo, porque lo que el neoliberalismo y el aprovechar las inversiones y la mano de obra barata afuera, y pienso en México ahora se está echando hacia atrás. Eso a corto o mediano plazo conviene a la economía norteamericana. Por consiguiente, estamos hablando de que la República Dominicana, salvo que explote esta guerra comercial, podría estar más o menos tranquila en cuanto a la economía norteamericana, valor del dólar frente al peso, todo este tipo de cosas, las inversiones, turismo. La economía estadounidense está creciendo mucho y está generando muchos empleos. Normalmente está generando más empleos del previsto. Y eso obviamente beneficia a la República Dominicana porque es nuestro mayor socio comercial. Hacia allá van gran parte de nuestras exportaciones, recibimos muchos turistas norteamericanos, remesas, inversión. Entonces, que a la economía norteamericana le vaya bien siempre le va a convenir a la República Dominicana. Claro está, cuando se da esta guerra comercial, si se da, entonces el mundo completo sufre porque hay pérdida de eficiencia. Entonces ahí sí que estaríamos todos como región siendo más afectados. Pero por el momento la economía norteamericana le va bastante bien y a nosotros siempre nos convendrá que Estados Unidos crezca. Bueno, vamos a pedir un par de minutos a nuestro invitado para hacer una pausa comercial y retornamos. Juan Ariel Jiménez Núñez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, es el invitado central en Enfoque Matinal. Jiménez Núñez, hay un tema que va y viene, es muy citado, estudiado, hay críticas, defensas, el tema del endeudamiento. Ya uno va mirando y anda ya por el 50,64 del PIB. Usted me dirá qué porcentaje de los ingresos que recibe el Estado ya están comprometidos con esa deuda. La oposición dice que ya esto es el acabose, que ya el país se va a paralizar en cualquier momento, mientras que ustedes han dicho hasta ahora que eso es totalmente llevadero, que los organismos internacionales dicen que puede aguantar. ¿Cuál es la visión oficial del Ministerio de Economía de nuestro nivel de endeudamiento, por favor? Yo empezaría porque usted citó un indicador
correcto, porque muchas veces uno escucha tantos miles de millones de dólares y la verdad es que eso no dice mucho. Siempre hay que poner las cosas en perspectiva. Por ejemplo, si un empresario toma 10 millones de pesos prestados, quizá no es nada, quizás se esté endeudando poco. Imagínense que uno de nosotros tome 10 millones de pesos. Digo, yo no sé ustedes, yo si lo tomo, quiebro al otro día. Entonces, todo hay que verlo en perspectiva. Entonces, cuando se dice tantos miles de millones de dólares, no estamos diciendo nada. Entonces, normalmente uno tiende a usar indicadores como porcentaje del PIB, que tampoco dice toda la historia completa, porque hay países como Japón que hace mucho superaron el 150% del PIB, por ejemplo, y hay países como España que con niveles inferiores al 50% entraron en una crisis. Por eso se habla de la importancia de qué porcentaje de tus ingresos, una cosa es lo que produce la economía en sentido general, sino lo que el Estado recibe, X, de ese X, cuánto tú tienes comprometido. Eso sí puede ser peligroso. Y no en el caso nuestro, por favor. Claro, y no solamente eso, hay que ver el panorama fiscal completo. Hay que ver si la economía está creciendo, porque, por ejemplo, ese indicador de deuda entre PIB, si el PIB está aumentando, pues solamente por crecimiento económico eso tiende a caer. También hay que ver qué está pasando con la tasa de interés. ¿Está aumentando o está disminuyendo? A nivel local y a nivel internacional. Y además, ¿cómo están viendo los inversionistas extranjeros el panorama dominicano? Porque cuando la oposición o cualquier analista dice, no, es insostenible, y uno ve los datos y uno dice, bueno, pero es que los inversionistas internacionales nos han dado una calificación crediticia de las más altas de la historia. Desde el 2003 a la fecha, la más alta. Entonces, no hay tal percepción de riesgo en los inversionistas internacionales, que son, digamos, los que compran parte de los bonos dominicanos. Otro indicador que se usa mucho es la diferencia que hay entre la tasa de interés de República Dominicana y una tasa que se considere libre de riesgo, ya sea la de Estados Unidos, por ejemplo. Ese es el spread del ENVI, se le dice normalmente. ¿Qué quiere decir eso? Spread del ENVI. Sí, eso es el índice de los mercados emergentes, sus bonos, cómo están diferenciándose de Estados Unidos. Por ejemplo, si Estados Unidos le están dispuestos a prestar al 1% y a República Dominicana al 5%, uno dice, bueno, le están cargando a República Dominicana 4% más que Estados Unidos por una suerte de riesgo nacional. Si uno ve que Estados Unidos le están prestando al 3% y que a República Dominicana le están prestando al 5%, pues lo que se le carga extra a un país en vías de desarrollo como República Dominicana no es tanto. Eso es como cuando la gente pide dinero prestado. No, a fulano yo le presto a tanto, porque él es buen pagador. No, fulano tiene cierto riesgo, tengo que cargarle una tasa de interés más alta. Y cuando uno ve esa diferencia, República Dominicana primero está significativamente por debajo de América Latina y además está cada vez menor. O sea que cada vez los inversionistas internacionales le exigen a República Dominicana una tasa de interés no tan distante de la que le exigirían a un país desarrollado como Estados Unidos, con lo cual eso quiere decir que en los mercados internacionales se tiene confianza en el panorama dominicano. Pero no me dejes lo de la producción, el endeudamiento con relación a lo que produce una economía. O sea, no la familia Maquini, sino que sería el PIB, sino cuánto produzco yo. Entonces, si yo gano 100,000 y estoy endeudado en 90,000, tengo un problema. Ahora, si gano 800,000 pesos y estoy endeudado con relación al ingreso del Estado, lo que le entra al Estado, ese 100%, ¿qué porcentaje está comprometido en deuda? Entonces, eso es terrible. Sí, bueno, ahí sí que es importante señalar que otro indicador que se usa, porque de verdad que para analizar la sostenibilidad de la deuda hay que ver una serie de indicadores. No se puede ver un solo indicador, es como cuando uno va al médico. No tiene que hacerle muchos análisis y mucho chequeo para ver cómo anda la cosa. Entonces, lo que usted se refiere es cómo está el servicio de la deuda como porcentaje de los ingresos del gobierno. Que eso es algo muy importante, porque entonces cuando uno tiene una situación de ¿podrá el gobierno pagar o no? Varias cosas. Primero, pagar en los intereses o pagar también en capital. Porque con el capital muchas veces se hace lo que se conoce en términos económicos como rollover. O sea, y eso lo hace todos los países. Entonces,
con relación a el servicio de la deuda. ¿Por dónde andamos? Entonces, ahí no tengo el dato exacto, pero sí sé que República Dominicana ha ido mejorando ese indicador por una combinación de dos cosas, por una combinación de que estamos haciendo más eficiente el proceso de endeudamiento, en el sentido de que las tasas de interés que estamos accediendo son cada vez menores, y además, a medida en que se mejora la recaudación tributaria, pues eso permite que mejore ese indicador. En un caso extremo, donde la República Dominicana tiene que pagar mucho dinero del servicio de la deuda, no se produciría una crisis económica ni nada cercano. Solamente se tendría que sacrificar o el gasto en infraestructura o el gasto social, pero no es una alarma de que pueda pasar un problema con la economía dominicana. La economía dominicana tiene fundamentos muy sólidos, incluso para sortear eventuales problemas en el ámbito externo. Bueno, déjame retomar el argot beisbolero, que comenzamos el programa, aquello de que el gobierno se cuadra bien. Tú llegas en el 8º inning, en el último tramo. El 8º por los 8 años. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu agenda? Si tienes algunos proyectos prioritarios, si encontraste alguno que hay que terminar. Además que a ti te va a tocar el presupuesto del 2020. Efectivamente, eso es una buena analogía, de que me toca ya el juego en el 8º inning. Y por suerte lo estamos ganando el juego. Entonces uno va con la presión menor. Entonces, República Dominicana ha sabido manejar muy bien el ciclo. La verdad es que cuando uno ve el manejo monetario, el manejo fiscal, y uno ve los resultados, dice, crecemos mucho y además tenemos muy baja inflación. República Dominicana es una de las estrellas a nivel mundial en cuanto a crecimiento alto con inflación baja, con estabilidad de precios. Entonces, ¿cómo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo puede agregar valor en un contexto en el que ya el Banco Central y el Ministerio de Hacienda han hecho muy buen trabajo manejando el ciclo? Mi visión es que fundamentalmente planificando el desarrollo. Sobre todo, República Dominicana tendrá que hacer una serie de inversiones para hacerse más resiliente ante cambios externos, por ejemplo, el cambio climático. Capacidad de resistir. Claro, exactamente. Lo que viene. Claro, porque el cambio climático es una realidad. Y yo creo que ya lo estamos sintiendo. Ustedes ven que a veces estamos con unas sequías que estamos preocupados. Y a veces no, a veces un exceso de lluvia que pone en riesgo nuestras plantaciones. Entonces tenemos que planificar muy bien la infraestructura para enfrentar el cambio climático. Y eso es una tarea que estaremos asumiendo desde el Ministerio de Economía. Finalmente, cumplir con los compromisos de esa Ley Estrategia Nacional de Desarrollo que tanto tiempo se invirtió para lograr el gran consenso, pero a la hora de la verdad el gobierno huye hacia la derecha cuando llega el momento de afectar sectores para organizar la economía. Estoy hablando, por ejemplo, de la revisión de las exenciones fiscales, que no todas son justificadas, debe haber un porcentaje importante. La posibilidad de cumplir con el pacto fiscal, ya esto se quedó para el nuevo gobierno. ¿Qué se piensa hacer de aquí a agosto que tenga que ver con reencauzar un poco la economía en donde podemos hacerlo y debemos hacerlo? La Estrategia Nacional de Desarrollo plantea 3 pactos: el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Entonces, en el gobierno lo que se hizo fue una priorización de la secuencia que debía tenerse en estos 3 pactos. Hicimos el educativo, lo firmamos en abril 2014, el eléctrico ha dado un poco más de trabajo por temas políticos, y el fiscal era el tercero para poder financiar los compromisos tanto del educativo como del eléctrico. En un año preelectoral, la verdad es que es difícil. Los pactos de por sí son difíciles, toman tiempo. Solamente el educativo nos tomó a nosotros más de un año, porque iniciamos en junio 2013, aproximadamente un año, y lo firmamos en abril 2014. Y se hizo porque hubo un viernes que este país se tiñó de amarillo, y el más dinero para educación conviene a todos los sectores, incluidos los muy ricos y los más pobres, pero en los otros, energético, el eléctrico y el fiscal, insisto en que hay que afectar sectores, claro, y los gobiernos huyen
y estos buenos momentos económicos por ciclos debe bajar en algún momento. Pero tú eres de opinión que eso es para después de mayo del 20. Definitivamente, claro. Mayo no, agosto. Sí, porque de verdad es que toma mucho tiempo. Yo llevé el pacto educativo y el pacto eléctrico desde el Ministerio de la Presidencia y sé que toma mucho tiempo. Solo prepararlo, solo ponernos de acuerdo a lo interno del gobierno toma tiempo. Y en un año preelectoral no son de los temas favoritos que se tienden a tocar. Yo ni mencionar el tiempo. Ministro Juan Ariel Jiménez Núñez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esta entrevista necesariamente habrá de tener una segunda parte. Hoy CDN tiene un compromiso comercial, ahora a partir de las 8 de la mañana, que es lo que hace que el informe, este enfoque matinal termine en este momento. Así que esto tendrá una segunda parte. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y volveremos a encontrarnos sin ninguna duda. El ministro Juan Ariel Jiménez y Núñez nos ha acompañado.